Ok, vamos a comenzar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor Jesús, por otra oportunidad más que nos permites conectarnos. Muchas gracias, Padre bendito, porque tu presencia, Señor, la hemos experimentado toda la semana. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu provisión. Gracias, Señor, por todo aquello, Señor, que nos permites vivir. Aún, Señor, gracias por aquello que nos quitas, Señor, porque sabemos, Señor, que tú permites todas las cosas. Señor Jesús, en esta noche nos ponemos en tus manos y te pedimos, Padre, que nos limpies, que nos perdones, que quites de nosotros todo aquello, Señor, que no edifica, todo aquello, Señor, que es piedra de tropiezo a nuestra vida. Señor Jesús, te damos muchas gracias por la oportunidad y te pedimos que tomes control de la reunión, de los ruidos externos, de las distracciones y sobre todo toma control de la luz, del internet, de la computadora, Padre. Señor Jesús, derrama de tu Santo Espíritu, Señor, y Señor, no permitas que diga algo que no edifica, que no procede de ti. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, permítanme. Ahora sí. Vamos a comenzar el día de hoy, hermano. Recuerda que estamos trabajando con el libro de Daniel. Para gloria de Dios, ya vamos en el capítulo 11 y el capítulo 11, hermano, nos ha costado trabajo porque vemos esta parte de la historia. Historia no solamente que viene en la palabra de Dios, sino también fuera, ¿no? De la palabra de Dios y cómo esa historia se viene a relacionar con la palabra de Dios y donde vemos que el Señor no está peleado con lo que pasa exteriormente, ¿no? Gloria a Dios por la profecía, gloria a Dios por el libro de Daniel, porque es un libro que podemos experimentar desde la obediencia a través de Daniel y sus compañeros, pero también experimentamos lo que es la profecía. Daniel, cómo el Señor le daba visiones, le daba interpretación de sueños y cómo el Señor viene a manifestarse en la vida de Daniel. Y también que esto, hermano, veíamos que el libro de Daniel también es a futuro. ¿Sale? Es un libro futurista, ¿sale? Entonces, recuerda que estamos en el capítulo 11 y que nos hemos ido muy despacio porque este capítulo 11 te habla de reyes del norte y reyes del sur y que si lo leemos demasiado rápido, nos podemos confundir, si lo leemos demasiado rápido no vamos a entender la historia. ¿Sale? Lo último que vimos fue a este personaje, Alejandro Magno, y que a lo mejor al principio decíamos, ¿qué le pasa a la hermana? ¿Por qué está mencionando a Alejandro Magno? ¿Qué tiene que ver Alejandro Magno en la historia? O en la historia bíblica, pero como el Señor nos confirmaba y veíamos, podíamos ver un video para que se nos ampliara un poquito más el panorama. Recuerda que estamos viendo todo es en base a esta estatua de Nabucodonosor que él sueña y también a la visión de las cuatro bestias, donde podemos ver que son reinos, el reino de Babilonia, el reino, ahorita te lo paso mejor en una imagen para que veamos. Ay, son demasiadas, híjole, creo que son demasiadas imágenes y tarda un poquito en cargar, pero te quiero mostrar esta parte súper interesante, ¿sale? Esta imagen que está aquí. Recuerda que ahorita estamos en toda esta parte de Babilonia, los Medo-Persia, Grecia, Roma y el último imperio. Recuerda que primero vimos así como el sueño de Nabucodonosor, donde el oro representa a Babilonia, donde los brazos o el imperio, esta parte de aquí, plata, representa a los medopersas y a partir de los muslos y esta parte de aquí que te estoy señalando con el cursor, que es el imperio de bronce, representa a Grecia, ¿sale? Ahorita, hermano, hemos estado viendo
cada uno de esos imperios. Primero el libro de Daniel nos lo presentó a grandes rasgos, pero ahorita estamos siguiendo poco a poco, ¿sale? Donde Babilonia representaba a león, los medopersas al oso, Grecia a leopardo con cuatro cabezas y ahorita Roma vimos en esa bestia que no se parecía a las demás, ¿sale? Y que vemos también más adelante en Daniel 8 cómo empieza a desglosarse el imperio medo-persa y Grecia. Recuerda que vinieron a quitar a Babilonia para que entraran los medopersas. Después quitan a los medopersas y entra Grecia. ¿Sale? En Babilonia, ¿quién fue? Nabucodonosor. En los medopersas fue Ciro y Darío. Y en Grecia, hermanos, vimos a este Alejandro Magno. Y aunque la escritura no te marca, es Alejandro Magno, cuando tú ves la historia de Alejandro Magno y empiezas a relacionarla con la historia de la Biblia o la profecía de Daniel, es idéntica, ¿sale? Y ahorita vamos a entrar también a una parte muy importante que es pues el imperio romano. No sé si nos alcance a dar tiempo porque ¿qué crees, hermano? Te quisiera decir que vamos a acabar hoy el capítulo 11, pero todavía vamos a hacer unas pausas. ¿Sale? Ahorita vamos a entrar con un personaje también que lo vas a encontrar en los libros de historia, que es Antíoco de Epifanes. Este personaje, hermano, es muy parecido a lo que vamos a encontrar nosotros en el tiempo final. ¿A qué me refiero? Al anticristo, hermano. A este personaje que va a surgir, que va a querer primero unir, que va a querer traer paz, pero pasando el periodo, entonces se va a dar a conocer realmente lo que hay en el corazón. Algo que yo te he dicho que tú leas como historia, hermano, que si tú tienes una Biblia latinoamericana, leas el libro de Macabeos. De hecho, cuando tú lees el libro de Macabeos, primera y segunda de Macabeos, te vas a percatar que te habla de Alejandro Magno y después te habla de Antíoco de Epifanes, te cuenta muy desglosada la historia. Y si no te gusta leer, hermano, aún están los audiolibros en YouTube. Entonces es muy importante porque los macabeos tuvieron que ver una parte muy importante en el pueblo judío. ¿Sale? Entonces es impresionante lo que este varón macabeo y sus hijos hicieron. No tuvieron miedo a pesar de la situación tan difícil que estaban viviendo como pueblo, como nación, y se enfrentaron a este enemigo Antíoco de Epifanes. Este Antíoco de Epifanes es una descripción clara, hermano, de lo que va a ser el anticristo. Y otra cosa muy importante, con este personaje vamos a ver lo que es la abominación desoladora. El día de hoy voy a tratar de apurarme porque te tengo un video, hermano, para que le entendamos más, así como lo hicimos con Alejandro Magno. Como que al principio como que decíamos, ¿qué onda? No le entendemos, ¿no? Pero ya con el video se amplió el panorama. Tal vez yo no me doy a explicar, pero ya el video como que sí te explica más. Entonces voy a tratar de apurarme para ver el video no es tan corto, aunque veamos hoy la mitad y la siguiente semana la mitad, ¿sale? Pero nos quedamos, acompáñame a Daniel 11, Daniel capítulo 11, déjame lo abro también en mi Biblia, Daniel capítulo 11 y nos quedamos aquí, en el 21, versículo 21 del 11. ¿Sale? Arriba, en esta parte de acá, viene lo que es la escritura. Abajito viene un pequeño resumen para que le entendamos los personajes, ¿sale? Porque la escritura tal vez no te dice los personajes, pero cuando vas a la historia, entonces se empata, se relaciona y es un compendio la historia con lo que dice la palabra de Dios. ¿Sale? Entonces dice el capítulo 11, versículo 21. Si tú no has estado en sesiones anteriores, hermano, se te invita a que veas los videos anteriores para que entendamos esto del capítulo 11, porque el capítulo 11 de Daniel es muy complejo, hermano. Entonces nos tenemos que ir bien despacio. ¿Sale? Dice Daniel 11, versículo 21.
Dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrán sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre, Antíoco, toma el reino sin él ser el sucesor, como que él es el que invade, sin él merecerlo, sin él ser como un hijo de un rey, él toma el lugar de rey, ¿sale? Recuerda que ya aquí ya no está el imperio de Grecia, o sea, ya empieza a finalizar el imperio de Grecia, la bestia que seguía, y empieza a entrar poco a poco el imperio romano. ¿Sale? Esta parte, hermano, se refiere a Antíoco de Epifanes, que no era el heredero, ¿sale? El heredero que tenía que tomar ese lugar, el heredero legítimo. Era despreciado porque no tenía derecho real al trono, pero se apoderó de él por intrigas, engaños, halagos, en lugar de una sucesión legítima. ¿Sale? Este hombre lo que tenía era mucha labia. Con Alejandro Magno vimos que a pesar de su corta edad, cuántas cosas conquistó, pero porque era muy inteligente, ¿sale? Pero este varón que vamos a ver ahorita, Antíoco de Epifanes, este varón lo que tenía era elocuente, vamos a llamarlo así, tenía mucha labia. Entonces, vamos a continuar leyendo de él. Continuamos en el siguiente versículo. Si tú no tienes tu Biblia a la mano, está en la pantalla las diapositivas y ahí viene la fracción de la Biblia. Dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como inundación de agua será del todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. ¿Sale? Sus enemigos serían vencidos, hermanos, como una torrente. El principio del pacto puede ser el sumo sacerdote Onías III, asesinado bajo Antíoco, mostrando su persecución contra los líderes del pacto santo. ¿Qué pasó, hermano? Cuando estábamos en el periodo de Grecia, con Alejandro Magno, veíamos que como que el pueblo de Israel se quedó en medio. Él veía como tanto los reyes del norte como los reyes del sur, los reyes de Asiria como los reyes de Egipto o los faraones de Egipto combatían y peleaban. Y como que el pueblo del Señor se quedaba así como en medio. Pero cuando entra Antíoco de Epifanes, empieza a sobornar a los sacerdotes del templo del Señor y empieza a querer profanar el pacto santo, empieza a meterse más en la ciudad del Señor, ¿sale? Donde esta ciudad que el Señor ha escogido. Dice, y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Él no tenía casi seguidores. ¿Por qué? Porque la mayoría conocía que era un usurpador, este Antíoco. Pero aún así, hermano, con tanta labia, subió y escaló a mucho poder. ¿Sale? Con pocos soldados, pero con astucia y engaño, Antíoco creció en poder, pactaba y luego traicionaba, logrando victorias no por fuerza, sino con intriga. Aquí vamos a ver y vamos a empezar a ver, hermano, que así va a surgir el anticristo. El anticristo, hermano, tal vez al principio nadie lo va a conocer. Van a decir tal vez pues un gobernante más, una persona más al poder, alguien que pues tiene a lo mejor poder, pero hasta allí. Pero poco a poco, hermano, va a tener esa labia para juntar gente, para que haga esa unidad aparentemente. Este hombre, Antíoco, hermano, aunque tenía pocos soldados, aunque tenía poca fuerza, tenía mucha astucia. ¿Sale? Continuamos. Dice, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres, botín, despojos y riquezas. Repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios y esto por un tiempo. Estando la provincia en paz y en abundancia. ¿Te suena a lo que va a ser el anticristo, hermano? ¿Te suena a que él primero va a llegar ofreciendo tal vez mucha abundancia, paz, prosperidad, estabilidad, mejoras?
pero después va a venir lo que realmente es él, el engaño que hay dentro de él. Antíoco, hermano, fue distinto. Distribuyó riquezas entre sus soldados para ganar apoyo, lo que sus antecesores no habían hecho. Aprovechó tiempos de paz para atacar sorpresivamente. Él engañaba a causa de su labia, de su lengua y hacía pactos de paz, pero después traicionaba, daba el golpe final. Primero estaba allí. Yo no sé si tú recuerdas la historia de Judas. Judas con nuestro Señor Jesucristo se sentaba hasta en la misma mesa, pero lo traicionó con un beso. Aprovechó el momento donde nuestro Señor Jesucristo a lo mejor estaba un poquito, no vamos a llamarlo débil, pero sí por ya ir a la cruz, y fue cuando lo traiciona. Pues de esta manera, de esta actitud tenía este personaje, Antíoco. Y bueno, a lo mejor tú vas a decir, bueno, ¿y a mí qué me interesa la vida de Antíoco? Sí nos interesa, hermano, porque es una sombra de lo que va a ser el anticristo. Va a venir a traer tal vez paz, estabilidad, prosperidad, pero después se va a descubrir lo que realmente hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hoy hacen tan solo los presidentes o los partidos políticos, hermano? Reparten despensa para atraer gente, reparten hasta dinero, hacen cualquier cosa para atraer gente, pero después ya cuando están en el poder, ¿qué es lo que pasa? Todo lo que prometieron no lo cumplen. Se queda solo en palabras, solo en pura labia. ¿Sale? Dice el siguiente versículo, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Antíoco, hermano, así como a las demás ciudades, usó su labia para primero mostrar paz o tranquilidad y después atacar. Atacó a Egipto, hermano, el rey del sur, la dinastía de los Ptolomeos. Aunque ambos tenían ejércitos grandes, el rey de Egipto fue traicionado por sus aliados más cercanos. Muchos, dice la historia, hermano, cuando tú empiezas a indagar de Antíoco, ¿y cómo puedes conocer de Antíoco y todo lo que hizo? A través del libro de los Macabeos, ¿sale? Cuando tú ves la historia, te das cuenta que Antíoco con su labia compró mucho ejército de Egipto. Y es por eso que cuando se hace esta guerra, pues Egipto sale de lado porque Antíoco ya había comprado hasta ejército, ¿sale? Continuamos. Dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. El corazón de estos dos reyes, ¿de qué reyes está hablando, hermanos? Tanto de los reyes del norte como los reyes del sur. Ambos estaban en una misma mesa y ambos parecía que estaban queriendo hacer paz, pero ¿qué crees? Que no. En ambos había mentira, pero el uno quería engañar al otro, hermano. ¿Qué dice la escritura? Que todo reino dividido no puede prevalecer. Y estos dos reyes, hermano, no estaban siendo sinceros. Ambos estaban mintiendo. Dice que Antíoco y el rey de Egipto, probablemente, dice la historia que Ptolomeo, fingieron alianzas en banquetes, o sea, hacían sus fiestas muy grandes, llenas de comida, llenas de riquezas, y hacían pactos y alianzas, pero ambos se engañaban mutuamente. A lo mejor uno le decía al otro, Antíoco le decía, no, yo te prometo esto, no, yo te prometo no atacarte. Y a lo mejor Ptolomeo también le decía, yo también, yo voy a hacer la paz contigo, pero ambos estaban mintiendo. Y es lo que hoy, hermano, estamos viendo desde la política de nuestro país, estamos viendo todo esto. Dice, se engañaban mutuamente, nada prosperaba porque Dios había fijado un tiempo aún no cumplido. ¿Sale? Dentro de todo esto, hermano, el Señor todo lo observa, todo lo escucha. Al Señor no se le escapa nada. El Señor estaba permitiendo
todo esto. Dice, y volverán a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Tras saquear, hermano, Antíoco a Egipto, Antíoco regresó con el botín, con todo el botín que le sacaron a Egipto, pero con odio contra el pueblo judío, el pacto santo. Siempre que vemos este pacto santo, hermano, está hablando de esta nación, del pueblo hebreo. ¿Sale? Cuando vemos el pacto santo, porque es donde el Señor hizo el pacto, donde les dice, tú eras un pueblo insignificante, pero yo te escogí para que fueran reyes y sacerdotes. ¿Sale? Dice que persiguió al pueblo de Dios en su regreso. Sale después de que él conquista Egipto y saca todo el botín. Perdónenme, pero tengo aquí a la criatura. Este, saca el botín de Egipto. ¿Qué es lo que pasa? Que regresa con el botín y empieza a atacar al pueblo del Señor. Empieza a atacar a los hebreos, hermano. Empieza con un odio tan extremo y ahorita lo vamos a ver. ¿Sale? Dice, al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naves de Quitín. Naves se refiere a barcos. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Recordemos que el pacto santo habla de esta relación, toda esta relación con el pueblo del Señor, de todo el pueblo judío hebreo, ¿sale? En un nuevo intento de invadir Egipto, hermano, Antíoco fue detenido por barcos o naves en Quitín. Quitín, hermano, hoy en día nosotros lo conocemos como Roma, ¿sale? Un enviado romano lo obligó a retirarse. Humillado, descargó su furia contra los judíos y el pacto santo. Él quería ir ya a conquistar totalmente Egipto, no pudo, y eso enfurece tanto su vida de Antíoco que descarga todo contra el pueblo judío y contra el pacto santo. Ahorita vamos a ver por qué menciona tantas veces el pacto santo. ¿Sale? Y aquí pon mucha atención porque dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Hermano, esto es muy importante. Desde que estábamos viendo lo de Alejandro Magno, yo te decía que no importaba si tú te aprendías los nombres, hermano, pero que vieras los detalles. ¿Por qué? Porque no nos tenemos que preguntar cuándo van a suceder todas estas cosas, sino cuándo se van a volver a repetir. Nuestro Señor Jesucristo habló de esta parte en Mateo 24. Yo te voy a invitar a que posterior en tu casa leas Mateo 24 y te vas a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos le preguntan, ¿cuándo vendrá el fin? ¿Cuáles son las señales del fin? El Señor Jesús en una parte les dice, cuando vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. ¿Qué es la abominación desoladora? ¿Dónde la podemos encontrar en la palabra? Daniel te dice la abominación desoladora, pero si tú quieres encontrar más detalles de la abominación desoladora, lee Macabeos. Solo el primer libro de Macabeos y te vas a dar cuenta qué es la abominación desoladora. Y la abominación desoladora era quitar los sacrificios, quitar las fiestas, que ya no se pudieran congregar en el templo. Empezaron a profanar los utensilios, la menorá, el incensario, todo lo que había dentro del templo, lo empezaron a profanar, a usar para cosas que no tenían que usarlos, porque todos esos utensilios eran santos. Y sobre todo, hermano, mataron cerdos, algo que el Señor había instituido como
animales impuros. Y todo esto lo hacían para encender la ira de los judíos o llevarlos a tener celo, pero que ellos no podían hacer nada porque los tenían atados de mano. Tú puedes ver, hermano, en el libro que yo te estoy diciendo, o en estos libros, porque son dos, primera y segunda, qué cosas y aberraciones hicieron en el templo. Dice aquí, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. En el 167 antes de Cristo, Antíoco prohibió los sacrificios en el templo. Erigió, hermano, un altar a Zeus. O sea, se llevó a Zeus al templo del Señor y entonces ahí sacrificó cerdos. Esto es lo que se conoce como la abominación desoladora. Y si nuestro Señor Jesucristo lo mencionó en Mateo 24, que dijo que una de las señales del fin iba a ser cuando viéramos la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, es porque este evento que ocurrió hace ya mucho tiempo se va a volver a repetir. Por eso nuevamente te insisto, no te preguntes cuándo va a ocurrir el fin, cuándo van a ocurrir estas señales, cuándo va a ocurrir estas cosas, sino cuándo se van a volver a repetir. Si el Señor Jesucristo lo mencionó en el Evangelio de Mateo, hermano, es porque nuevamente vamos a tener esta abominación desoladora. Por eso este personaje de Antíoco es muy parecido o es una sombra de lo que va a ser el anticristo cuando sea su llegada a esta tierra. ¿Sale? Dice, continuamos, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Algo bien impresionante, hermano, cuando tú lees el libro de Macabeos, dice que los macabeos, hermano, tenían todo en contra, pero a ellos no les importó. Y este libro de Macabeos confirma esta escritura que viene aquí. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los macabeos no vieron las circunstancias. Ellos dijeron, ¿cómo es posible que vamos a permitir que este hombre venga y siga profanando? Ellos entró el celo del Señor y dijeron, no vamos a permitir esto. Y empezaron a actuar. Muere el padre y sigue el sucesor, el hijo, y empieza a levantar estas tropas. Y aunque también ellos eran muy pocos, hermano, el Señor les dio la victoria. Les dio la victoria. ¿Y sabes cuál es lo triste? Que muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los líderes judíos se vendieron con Antíoco y compartían esa mala obra. Hacían lo que Antíoco les decía. Pero gracias al valor de los macabeos, hermano, es que el Señor actúa. El Señor usa a estos hombres para que se esfuercen y actúen. Algunos de los judíos se dejaron corromper, hermanos, pero otros, como los macabeos, se mantuvieron fieles a Dios y resistieron con valentía. No la tenían fácil, hermano, la tenían bien complicada, pero ellos insistieron en que eso no podía estar pasando. ¿Sale? Dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada, a fuego y en cautividad y despojo. Los maestros fieles, hermanos, instruyeron al pueblo, pero muchos, hermanos, tuvieron que ser mártires, porque Antíoco agarraba y los mataba. Agarraba y hacía esta parte de llevarlos al martirio. ¿Sale? Entonces, por eso aquí, si los sabios del pueblo instruyeron a muchos y por algunos días caerán espada y a fuego. ¿Y qué es lo que va a pasar en los tiempos finales, hermano? Dice que en los tiempos finales muchos tendrán
esa sed, esa hambre de degustar la palabra. Pero conforme se vaya acercando el tiempo, el amor de muchos se va a enfriar y muchos aún de los escogidos van a ser engañados. Por eso, hermano, es importante, aunque esta profecía ya pasó hace mucho tiempo, es importante que nos empapemos de esta profecía porque es algo que se va a repetir en un futuro. Dice, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. Entonces, aquellos que todavía querían seguir guardando la ley, los mandamientos, las fiestas, el Shabbat, toda esta parte, hermano, estaban perseverando, pero también muchos llegaban y querían engañarlos con lisonjas. ¿Sale? Dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay un plazo. El sufrimiento de los fieles o de estos mártires, hermano, servirá para purificación y fortalecimiento espiritual del pueblo de Dios. Todo ocurre, hermano, dentro del plan de Dios hasta el tiempo final. Aunque había pocos que todavía seguían guardando, perseverando, esforzándose y actuando, esos pocos, ese poco remanente, hermano, el Señor los instruía y en muchas ocasiones les daba la victoria, porque veía cómo ellos se esforzaban y actuaban. Dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Y bueno, hermano, le vamos a dejar hasta aquí porque ya lo demás es una parte, nos quedamos hasta aquí. Y el rey hará su voluntad. ¿Por qué? Porque te quiero poner el video, por si ahorita yo me fui muy rápido y a lo mejor dijiste, híjole, no le estoy entendiendo. El video nos amplía el panorama de quién fue Antíoco y cómo se relaciona y hay este compendio con, con el pueblo, con Antíoco, con la escritura, sale con esta profecía. Te voy a dejar de compartir para ponerte el video y quiero que pongas mucha atención. Si no se llega a escuchar, hermano, por favor, me dices, permíteme tantito porque creo que no tengo abierta la pestaña y la compu se tarda un poquitito. Entonces, si no se escucha, por favor, me dicen, dejen que cargue el video. Nefta, ¿le puedes bajar tantito a los videos de Rutzita, por favor? De Rutzita. Gracias, mi amor. Ok, ya les voy a compartir, permítanme, ¿por qué? Ahora sí, ahí va. Pongan mucha atención, ¿sale? Y preparen también sus comentarios para si quieren aportar algo o algo, ahorita comentamos, ¿sale? Incluso lo sagrado. Un rey, una profecía. Antíoco, un nombre que no figura en el libro de Daniel, pero su sombra está presente en cada línea de la visión. Fue un rey temido, cruel, despiadado. Reinó en Siria hace más de 2000 años, pero su historia sigue viva, especialmente para quienes estudian las profecías. Daniel no lo nombra, sin embargo lo describe, con precisión, con anticipación, con asombrosa claridad. En el capítulo 8, el profeta habla de un cuerno pequeño, un poder que se eleva con orgullo, que desafía al cielo, que pisotea lo sagrado. Wix te da el poder de la inteligencia artificial para crear el sitio web que necesitas, con todas las... Y que arrastra la verdad por el suelo. Durante siglos muchos han visto en ese símbolo la figura de Antíoco Epífanes, un rey que se hizo llamar manifestación de Dios y que se atrevió a profanar el templo de Jerusalén. No fue un enemigo cualquiera, fue uno de los primeros en usar el poder del Estado para imponer una religión,
para borrar la identidad del pueblo hebreo, para silenciar la fe con la fuerza. Y aunque su nombre no aparece en las escrituras hebreas, su legado de violencia quedó registrado en la historia y también en la memoria profética de Israel. El enemigo de lo sagrado. Daniel tenía los ojos abiertos, pero lo que veía no era de este mundo. Un macho cabrío surgía del occidente. Avanzaba con violencia, tan veloz que ni siquiera rozaba el suelo. Entre sus ojos, un solo cuerno, grande, desafiante, inconfundible. Aquella criatura representaba el poder griego, y ese cuerno era su conquistador más veloz. Un joven guerrero, forjado en la ambición y en la estrategia, Alejandro Magno. A donde iba, vencía. A donde miraba, dominaba. Su imperio creció más rápido que cualquier otro, pero su vida fue breve. En el año 323 a.C., Alejandro murió en Babilonia. Apenas tenía 33 años y no dejó sucesores. El mundo que había conquistado quedó dividido como una espada rota en pedazos. 4 de sus generales se repartieron el imperio: Casandro, que tomó Macedonia y Grecia; Lisímaco, que se estableció en Tracia y Asia Menor; Ptolomeo, que descendió hacia Egipto y Judea; y Seleuco, que gobernó en Siria, Babilonia y el Oriente. Lo que parecía una cuestión militar era en realidad el cumplimiento exacto de una visión antigua. Daniel lo había dicho: el gran cuerno sería quebrado, y de él surgirían otros 4, mirando hacia los 4 vientos del cielo. Pero aún faltaba una pieza, porque de uno de esos cuernos saldría otro más. Uno pequeño, pero atrevido. Un poder que no buscaba solo conquistar tierras, sino desafiar al cielo. Ese cuerno no era simbólico. Tenía nombre, rostro y corona. Antíoco IV Epífanes, el enemigo de lo sagrado, vestido de rey. El ascenso del impostor. No nació para ser rey, pero terminó en el trono, como quien roba una corona bajo las sombras. Antíoco IV. Epífanes nació entre los años 215 y 213 a.C. como hijo del monarca seleucida Antíoco el Grande. Su infancia transcurrió entre intrigas de palacio y tensiones crecientes con Roma. En el año 190 a.C., su padre fue derrotado en la batalla de Magnesia, una humillante caída frente al ejército romano. Para evitar una invasión total, el rey firmó un tratado de paz y en el año 188 entregó a su hijo como rehén. Ese niño fue Antíoco. Así comenzó su exilio. Vivió más de 10 años en la ciudad de Roma. Estaba lejos de su tierra, pero cerca del poder. Allí aprendió a observar y a imitar. Mientras tanto, en la ciudad de Antioquía, la capital del imperio seleucida, reinaba su hermano mayor, Seleuco IV Filópator. Había heredado el trono tras la muerte de su padre, en el año 187 a.C. Su reinado fue inestable. Roma exigía tributos y la economía estaba al borde del colapso. En el año 175 a.C., cuando todo estaba a punto de estallar, Seleuco fue asesinado. Su ministro, Heliodoro, se atribuyó el poder, pero no era el legítimo heredero. Ese derecho pertenecía a Demetrio, el hijo de Seleuco, que también estaba en Roma, retenido como rehén. ¿Por qué no regresó a reclamar el trono? Porque era un niño, y Roma no lo dejó partir. Según relatan los cronistas, las autoridades romanas preferían mantenerlo allí, como ficha política. No querían que un nuevo rey seleucida se fortaleciera sin su control. Fue entonces cuando Antíoco volvió de Occidente. Aprovechó el caos,
Engañó a Heliodoro y se proclamó rey, no por derecho, sino por astucia. No tenía legitimidad, pero tenía aliados y, sobre todo, sabía manipular. Para los griegos, era un príncipe exiliado que volvía con gloria. Para los judíos, era el inicio de la oscuridad. Polibio, historiador griego del siglo II a.C., lo conoció en persona. Lo describió como astuto, impredecible y peligroso. Escribió sobre él hacia el año 160 a.C., en una obra financiada por nobles griegos exiliados en Roma. Flavio Josefo, judío del siglo I, lo llamó usurpador. Lo registró en su obra Antigüedades Judías, escrita hacia el año 93 después de Cristo, con apoyo del Imperio Romano, aunque buscando defender la historia de su pueblo. También contamos con los testimonios del Libro de los Macabeos, dos textos redactados entre los años 124 y 100 antes de Cristo. El primer libro fue escrito por un cronista anónimo en Jerusalén, probablemente testigo directo de los hechos. Originalmente estaba en hebreo, aunque hoy solo se conserva en griego, dentro de la Biblia griega conocida como Septuaginta. El segundo libro, redactado en Alejandría, es un resumen de 5 volúmenes anteriores, atribuidos a Jasón de Cirene. Tiene un tono más religioso y se centra en la resistencia, la fe y el martirio. Ambos libros fueron preservados por comunidades judías fieles y más tarde incluidos en las Biblias cristianas de tradición católica. En esas páginas, Antíoco aparece como un tirano arrogante que desafió a Dios y a su pueblo. También lo confirman hallazgos arqueológicos modernos, monedas con su rostro, acuñadas entre los años 172 y 164 a.C., en ciudades como Seleucia y Antioquía, lo muestran con títulos divinos: Rey Antíoco, Dios manifiesto, portador de victoria. Varias de esas piezas fueron encontradas entre 1912 y 1965 por arqueólogos franceses e ingleses, financiados por museos que buscaban reconstruir la historia helenística. Se han hallado también inscripciones en piedra, con decretos escritos en griego antiguo, rescatados en ruinas de Siria y Turquía. Así fue como este hombre, que no debía reinar, se convirtió en la amenaza más temida por el pueblo fiel, un falso rey, con delirios de grandeza y un profundo desprecio por lo sagrado. ¿Cómo imprimir tu libro? Es más... Cuando lo sagrado fue pisoteado. La ira de Antíoco no nació de un día para el otro. Ya antes de su furia contra Jerusalén, era conocido por su carácter imprevisible. El historiador Polibio, que vivió en tiempos de Antíoco, escribió que el rey gustaba de actuar como un hombre popular, pero que esa cercanía era solo una máscara. A veces se disfrazaba y se mezclaba con la gente, pero que, bajo esa fachada, se escondía un gobernante peligroso, capaz de castigos brutales cuando alguien desafiaba su autoridad. Ese temperamento estalló en el año 169 a.C. Antíoco marchó hacia Egipto para tomar el control total, pero fue detenido por Roma. El cónsul Popilio Laenas lo enfrentó con una orden clara: retirarse o declarar la guerra a los romanos. Antíoco se retiró. Fue una humillación pública, y la ira que llevaba dentro encontró un nuevo blanco. Volvió al norte y descargó su venganza sobre Jerusalén. En ese momento Judea era una provincia seleucida, no tenía rey, y el poder local estaba en manos de sacerdotes corruptos colocados por el propio Antíoco. El legítimo,
Onías III, ya había sido asesinado, y en su lugar estaban Jasón y Menelao, hombres que compraron el sacerdocio a cambio de obediencia política. La ciudad estaba dividida. Algunos judíos permanecían fieles a la ley de Moisés, pero otros abrazaban la cultura griega y se burlaban de su herencia. Antíoco entró a Jerusalén con violencia, y lo que ocurrió fue una abominación. Según Primera de Macabeos, capítulo 1, el rey entró en el templo, tomó los objetos sagrados, las copas de oro, el incienso, los utensilios del altar y hasta el candelabro de 7 brazos, símbolo de la presencia de Dios. Todo fue saqueado, nada quedó. Ese mismo acto está confirmado por Flavio Josefo, en Antigüedades Judías, libro 12, capítulo 5. Pero el horror no terminó ahí. 2 años más tarde, en el año 167 a.C., Antíoco emitió un decreto aún más radical. Prohibió el sábado, prohibió la circuncisión, mandó a quemar los libros de la ley y ordenó que todos adoraran a los dioses griegos bajo pena de muerte. En el corazón del templo levantó un altar a Zeus olímpico y allí ofreció sacrificios con carne de cerdo, el animal prohibido por la ley de Dios. Segunda de Macabeos, capítulo 6, relata este evento y explica cómo se instaló un sistema de culto pagano en el lugar más sagrado de Israel. Ese acto es conocido como la abominación desoladora, una expresión tomada del libro de Daniel, capítulo 8, versículo 11, donde el profeta vio un poder que profanaba el santuario y arrojaba la verdad por tierra. Los fieles fueron perseguidos sin piedad. Madres que circuncidaban a sus hijos eran asesinadas públicamente con sus bebés. Los rollos de la Torá fueron quemados en las plazas. Las fiestas hebreas se prohibieron. El calendario sagrado se borró y el culto al Dios verdadero fue reemplazado por estatuas y ritos paganos. La tierra quedó sin voz. Desde los días de Malaquías, el cielo había guardado silencio, y el templo ya no era casa de oración, sino trono de un Dios extraño. Los arqueólogos del siglo XX han confirmado la existencia de monedas acuñadas entre los años 170 y 160 a.C., con la imagen de Antíoco y títulos como Dios manifiesto y portador de victoria. Varias de ellas fueron halladas en Seleucia, Antioquía y Judea, entre los años 1912 y 1965, por misiones arqueológicas francesas y británicas, financiadas por museos europeos que buscaban reconstruir la historia helenística. También se hallaron restos de altares y templos dedicados a Zeus, construidos en lugares donde antes se adoraba al Dios de Israel. La evidencia es real, visible, documentada. Esto no fue una exageración religiosa, fue un hecho histórico, un ataque contra la fe, planeado, ejecutado y comprobado. Antíoco no destruyó el edificio, destruyó su santidad, y con eso desafió al cielo. No, no te escuchas, Caro. Oh, gracias, hermana Fanny. Perdón, es que cierro el micrófono porque aquí los niños tienen una fiesta. Entonces, les comentaba que le voy a dejar hasta ahí porque el tiempo ya es un poquito corto, hermanos. Y aparte, la otra parte es lo que vamos a continuar hablando la siguiente semana. Si tú estuviste leyendo tu Biblia, en lugar de las diapositivas o la presentación, te vas a dar cuenta que todavía no acabamos el capítulo 11 porque nos estamos siguiendo despacio, si no nos perdemos en la historia y en esta profecía. ¿Sale? Yo sé que los voy a dejar como
picados en este momento porque van a decir, ay, quería seguir escuchando, pero ya el tiempo son otros 15 minutos y más los comentarios, hermano, no hay que llevarnos mucho tiempo, ¿sale? Entonces, hermano, no sé si hasta aquí quieran comentar algo que les haya dejado la historia. Yo sé que es un poquito complicado, un poco complejo ver todas estas profecías, sobre todo, te lo decía desde el principio, la profecía de Daniel a partir del capítulo 11, todo el capítulo 11 es bien compleja porque te habla de personajes que tal vez no están mencionados en la palabra de Dios, pero que son sombra de lo que es la historia. ¿Sale? Entonces ya vimos Alejandro Magno con Grecia y ahorita vamos con este Antíoco y que empieza a entrar poco a poco Roma. ¿Sale? Entonces ya vamos avanzando poco a poco. Ya vimos el imperio babilónico, ya vimos el imperio medo-persa, ya vimos a Grecia con Alejandro Magno y ahorita vamos a empezar a ver lo que es este sistema o sí, este imperio romano. ¿Sale? Entonces, no sé si aquí alguien quiera comentar algo, hermano. No sé. Hola, Carito. Buenas Hola, noches, Sai. Dios te bendiga. Igualmente, Sai. Este, fíjate que hace unas semanas tuve un sueño y estaba yo como parada como en como en una barda, ¿no? Pero enfrente de mí había como una iglesia grande, pero de esas iglesias como católicas, de esos templos que construyen, y caía como un rayo así en ella, así de lado. Y bueno, abajo había como mucha gente así caminando, pero así como tristes, como así como oscuras, como apagadas y caminaban hacia alrededor. Entonces, que yo me quedaba así viendo y decía, ay, es que todas esas personas realmente tienen necesidad de Dios en su corazón y pues lo buscan, pero tristemente pues son engañadas, ¿no? Que yo pensaba en eso. Y ya después, desperté y pasó. Entonces, hace una semana Fer me platicaba que en el Vaticano iba a haber un evento y que iba a estar Karol G. Y yo le decía, ¿en serio? Y me decía, sí. Y yo, ay, qué bárbaro, ¿no? Y pues yo me quedaba pensando en que precisamente a como se hablaba ahorita, pues toda esa desviación de la fe, todo ese, pues sí, cosas que al fin de cuentas pues son como una falta de respeto para Dios, ¿no? Pero que al final de cuentas son un engaño. Y precisamente el Señor me hacía pensar en que por eso nosotros tenemos que estarle hablando a las personas de Jesús, para que ellos puedan conocer la verdad y pues no sigan siendo engañados. Era lo que quería comentar. Así es, así es. De hecho, en el Vaticano dicen que está la estatua o la imagen de San Pedro, pero no, hermanos. Es la estatua de Zeus, de este dios que se habló también con este personaje de Antíoco y que está escrito pues en la profecía. Y si el Señor permitió que Daniel escribiera esta profecía y que ahorita estamos viendo qué personajes son, hermano, es porque esto es una sombra de lo que va a ser el anticristo, hermano. El anticristo va a actuar como actúa Antíoco de Epifanes, va a actuar engañando con lisonjas, con la boca. Es muy interesante, hermano. Por eso yo te vuelvo a insistir, si tienes oportunidad de leer el libro de Macabeos, léelo como historia, no que lo agarres como parte de tu lectura, pero sí es necesario, hermano, para que conozcas qué hicieron los macabeos. ¿Te diste cuenta todo lo que prohibió este hombre? Por eso, conforme fue pasando el tiempo, ya no se guardaba el sábado. Conforme fue pasando el tiempo, ya no se festejaban las fiestas del Señor. Conforme fue pasando el tiempo, ya no había esa santidad en el templo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque este hombre vino a quitar todo y vino a hacer la abominación desoladora en el templo de Jerusalén. Y es lo mismo que va a hacer el anticristo, hermano. Va a venir con engaños, con lisonjas, con mucha labia, queriéndonos ofrecer lo mejor, empezando desde la marca, con un sistema que nos va a facilitar la vida, pero después, ¿qué crees? Se va a mostrar realmente lo que hay en su corazón.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Por eso, gloria a Dios que el Señor nos está hablando de estos temas y yo sé que la historia a veces es un poquito pesada, ¿por qué no nos aprendemos los nombres, las fechas? Y yo te decía hace unas semanas, no importa si no te aprendes los nombres, hermano, pero que sepas que tenemos un Dios todopoderoso que para Él la historia es historia, hermano, y que al final de cuentas, todo lo que viene escrito en la palabra de Dios se cumplió y lo estamos viendo, cómo se cumplió. Que estos personajes que vienen en nuestros libros de historia, hermano, son parte de la profecía bíblica. Entonces, hermano, hay que tener mucho cuidado porque el anticristo así va a llegar y va a querer oponer todo. Dice que todo, la escritura dice que todo lo que se habla de Dios lo va a querer quitar, hermano, así como este Antíoco. Empezó a matar a todos aquellos que querían guardar, a todos aquellos que querían guardar los mandamientos y tan así que tuvo que mandar a quemar los rollos, hermano, los rollos. En ese tiempo de la Torá todavía no existía el nuevo, el Nuevo Testamento, pero la Tanakh, la Torá, todo el antiguo, los 5 libros de la palabra de Dios, sí existían y mandó a quemarlos. Y así va a ser el enemigo, hermano. Va a querer acabar con todo aquello que se habla de santidad, que se habla de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante tener los ojos bien despiertos, hermanos. Si hace bastante decíamos falta poco tiempo, ahorita te puedo decir que falta muy poco tiempo. Y por eso dice en la palabra que el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque así como Antíoco a muchos de los sacerdotes y de los levitas los engañó y les pagaba, les daba soborno, les daba dinero para acomodar la ley a la conveniencia de Antíoco, así va a pasar con el anticristo. Va a engañar a muchos. Y dice la palabra, aún a los escogidos. Adelante, hermana Fanny. Gracias, Carito. Algo que a mí me llama mucho la atención es cómo empieza a haber se empiezan a corromper en todos los niveles. Ya no hay un respeto por las cosas de Dios, ya no hay un temor por todas las cosas que son como apartadas para el Señor. Cuando los mismos sacerdotes empiezan a hacer de todo un negocio y que empiezan como a que aceptar sobornos. Hay un, hay un dicho donde dice que el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y creo que si nosotros lo tratamos de adaptar a nuestra vida, si no tenemos cuidado en aprovechar lo que Dios nos enseña, podemos caer precisamente en todo eso, en dejar de darle a cada cosa o situación que Dios nos ha mostrado como que debe ser considerada en estima, como su palabra, como las clases que nos dan, todo lo que Él nos da es algo precioso y como tal es un tesoro que debemos de cuidar y compartir. Pero si realmente no lo atesoramos, podemos llegar a caer en cosas que puedan ofender a Dios y de poco en poco se va nublando y se va endureciendo el corazón y vamos apagando el Espíritu Santo en nosotros. Muchos de los que escuchamos que se van perdiendo es que llegó un momento en el que se llegaron a apartar tanto que perdieron de vista ese discernimiento entre lo bueno y lo malo y ya dejaron que esos frutos de la carne ganaran. Y a veces se nos hace muy fácil el tal vez pensar, o lo digo por mí, o sea, ¿cómo es posible que hayan hecho eso? Y no nos ponemos a considerar que en ocasiones nosotros también despreciamos esas cosas preciosas que Dios nos da. Últimamente se ha mencionado mucho el versículo de la paja en el ojo ajeno, cuando nosotros tenemos tremenda viga. Entonces, consideremos lo que, todo esto que Dios nos permite ver ahorita
es precisamente con la finalidad de que no nos pase lo mismo, que no caigamos en quitarle el valor o dejar de darle el valor a las cosas de Dios, porque si bien es cierto que vamos a dar cuentas, qué desperdicio es el tener un tesoro en las manos y simplemente así soltarlo. Y pues considerémoslo yo la primera, de verdad que Dios es tan grande que aún comparte con nosotros sus tesoros, pero pues también hay que pedirle que nos enseñe a apreciarlos y a guardarlos y a aprovecharlos. Ese era todo, Carito. Gloria a Dios, sí, hermano. Ayer se veía, ¿no? Con la historia de Ruth. Podemos haber leído muchas veces, hermano, la historia de Ruth, pero cada que nuevamente la volvemos a leer y a escudriñar y a rumiar cada versículo, te llevas una de perlas, una de tesoros escondidos, hermano, que el Señor te muestra que su palabra sigue siendo viva, que su palabra hasta hoy 2025 nos viene hablando y nos sigue hablando y que todo lo que está escrito nos va a servir, hermano. En la otra vez comentábamos, si tú eres de los que ¿cómo se llama? En números, genealogías, sí son, sí, las genealogías, te las saltas porque dices, ay, no, qué flojera, ¿cómo voy a estar leyendo nombre, tan nombre? Hermano, si empezamos a escudriñar cada nombre, ¿qué significa? Te vas a llevar grandes sorpresas, grandes regalos y perlas. Por algo el Señor dejó el libro de números, aunque se nos haga súper pesado. Por algo dejó profecía, porque es algo, hermano, que nos va a tocar vivirlo. Tal vez decimos, a mí qué me interesa la vida de Alejandro Magno, a mí qué me interesa la vida de Antíoco de Epifanes. Tal vez no, hermano, pero sí son sombras de los hombres que van a venir en un futuro a querer engañar, a querer hacerse pasar como Dios y no son Dios. Por eso es muy importante que estemos alertas, hermano. Vamos a seguir leyendo esta historia de este hombre y hay una fiesta, hermano, que no viene dentro de Levítico 23, pero que nuestro Señor Jesucristo sí participó de ella, que es la fiesta de las luces. Tú la has de haber escuchado, la fiesta de Hanukkah, y esta fiesta por lo regular cae en diciembre. Eh, ¿Y por qué? Porque el Señor hizo un milagro precisamente con todo esto de los macabeos y por eso es que es la fiesta de las luces o de Hanukkah. Entonces, vemos, hermano, y aún viene marcado en los evangelios, ¿eh? Como el Señor Jesucristo dice que estaba, no recuerdo cómo va la parte, pero dice que estaba ahí en la fiesta le llaman la fiesta de las luces, nosotros lo conocemos más como Hanukkah, ¿no? Pero vemos, hermano, que todo lo que está escrito, todo es para enseñanza y es para mostrarnos algo. Dice la escritura, he dejado esos testimonios para que no les vuelva a pasar a ustedes, para que no nos pase. Tal vez, hermano, no sabíamos las características del anticristo, pero yo te aseguro que si nos toca vivir ese tiempo, que yo creo que sí, hermano, no lo sé, pero si nos llega a pasar ese tiempo, yo te aseguro que te vas a acordar y vas a decir, sí, este hombre tiene las características de lo que habíamos visto en Daniel, con este hombre que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Antíoco. ¿Por qué, hermano? Porque todo es para enseñanza. Por eso me estoy atreviendo a ponerte videos, hermano. ¿Por qué? Porque tal vez a mí no me entiendes o yo me voy muy rápido, pero con los videos son más, te explican más la historia, ¿sale? Entonces, hay que ponernos atentos y despierto nuestro espíritu, ¿sale? Adelante, no sé si sea nuestra hermana Estelita. Hola hermanos, buenas noches, Carito. Pues miren, le doy gracias a Dios, la palabra, como tú dices, uno no la agenda, el Señor solito te va llevando de la mano por todo lo que estamos viendo. No sé si han visto ustedes la cumbre que se está llevando con varios países donde ya se están, híjole, confabulando que ahorita quieren atacar a Israel, lo quieren acusar de genocidio. Entonces, bueno. Y aparte, pues están también uniendo para generarse potencias mundiales a nivel global. O sea, ya como dicen, ya poco a poco se van encuadrando las cosas.
Pero mi comentario aquí es referente a los sacerdotes que se dejaban corromper. Ya lo veníamos viendo, ya lo venía Ezequiel también diciendo, ya estaban rindiendo cultos desde que se empezó la mezcolanza, ya empezaban, ya no era tan puro el servicio hacia el Señor. Y de hecho lo vemos, ¿no? Que también el sacerdote que estaba, ay, se me fue el nombre, Carita, a ver si me pueden apoyar, en la época de nuestro Señor Jesucristo, que estaba Herodes y ¿cómo se llamaba el sumo sacerdote? Se me fue. Caifás, Ananías, porque Caifás. Ujú. había dos, cuando solo tenía que haber uno, Dos. ¿no? Y había dos. Uno, ajá. Pero uno, porque todos lo compraban porque no le tocaba a él. A Caifás no le tocaba. Él se lo dio el suegro, pero por órdenes de Roma, como dices, ya estaban corrompidos desde ahí. Desde ahí ya estaban corrompidos. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Por eso el Señor nos pide mucho que tengamos el oído abierto. En el capítulo 32, en el versículo 32, en el inciso B, dice, sin embargo, el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá fuerte y lo resistirá. Esto me hacía considerar lo que ustedes siempre nos están exhortando. ¿Cómo van a conocer a Dios? Lean, oren, pregunten. Yo acabo de ver también, como dicen en la prédica que dio el pastor el domingo, dijo, lean, lean, no se queden, y siempre nos están exhortando ustedes, o sea, lean, no se queden con lo que nosotros les decimos, vean si es realmente lo que dice la palabra, en ese sentido. Entonces, ¿cómo vamos a permanecer? ¿Cómo vamos a poder identificar eso? Leyendo de la palabra, estar orando, investigando, conocer a nuestro Dios, para que ya no, a ver, sí está haciendo señales, sí está haciendo milagros, pero no está cumpliendo con esto y con aquello para distinguir a nuestro amado, decir, este no es mi amado. En el versículo 35 del que acabamos de leer, en la parte dice, algunos de los sabios eran víctimas de las persecuciones. Y si nos percatamos, hermanos, en los últimos tiempos dice que va a ser una persecución como no ha habido alguna. No ha habido alguna. Entonces, ya nos podemos estar dando cuenta de, no sé si vieron las noticias, cuántos hermanos han matado en la India por querer ir a predicar del Evangelio y muchas cosas que se están suscitando. Pero eso era lo que más me hacía considerar que el Señor aquí nos está exhortando a conocer a su Dios y mantenerse fuerte y resistir. Y en la otra, que la persecución no va a ser como la que ellos vivieron, si los empalaban, los quemaban, los ponían con los leones y todo ello. No me imagino cómo vaya a tocar en esta generación esa persecución que dice que no ha habido como ningún. Ese es mi comentario, Caro. Muchas gracias. Gloria a Dios, sí, hermano. En algún momento se daba en la iglesia la enseñanza del Monte de los Olivos y cómo te habla el Señor de tantas cosas que se van a venir, hermano, y que tal vez están pasando delante de nuestros ojos, pero a veces estamos tan distraídos, tan adormilados, que no nos damos cuenta. Por último, hermano, ya para dar gracias, te quiero leer Mateo 24, donde viene lo de la abominación desoladora, para que te quedes considerando. Dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Solo son principio de dolores. Dice en el 7, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes a causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor
de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermano, este versículo me hace detenerme el Espíritu Santo, porque no es cuánto haces, no es cuánto sirves, no es cuántas veces te congregas a la semana, es cuánto perseveramos. En el Señor no es cantidad, hermano, es calidad. Yo puedo tener muchos años en el Evangelio y no dar frutos dignos de arrepentimiento. Puedo estar muchos años en el Evangelio y no estar escrito mi nombre en el libro de la vida. Por eso aquí, el que perseverare hasta el fin, no te está diciendo, tú que haces más, tú que haces de esto, tú que compartes más, tú que sirves más, tú que has ido más veces al hospital, tú que has hecho más aportaciones a la iglesia, tú que llevas siempre tus diezmos, tú que... No, hermano, porque en el Señor es calidad, no cantidad, no es cuánto tú haces. Y fíjate lo que dice en el 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? El pueblo de Israel, hermano. Esta ciudad. La abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hermano, la clave está en leer para entender. Si no leemos y nos dejamos guiar por lo que nos digan los demás, entonces probablemente seamos engañados. Pero cuando tú te cercioras que lo que te están compartiendo, que lo que te están diciendo lo avala la escritura, entonces sigue perseverando. Pero si no leemos, hermano, entonces es muy probable que nos engañen. Y dice, entonces a los que están en Judea huyan a los montes, y al que esté en la azotea no descienda a tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar atrás para tomar su capa. Cuando tú lees la historia de los macabeos, hermano, esto es lo que hacían. Se iban huyendo a los montes, porque Antíoco de Epifanes los quería matar, porque guardaban la ley, porque guardaban las fiestas, porque guardaban el Shabbat, porque hacían muchas cosas para Dios todavía ocultas y por eso huían, porque tenían miedo a la muerte. Y dice, mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que nuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo, ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Versículo 23. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes, así si os dijeren, mirad, está en el desierto, o no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, ¿cuál es la señal de la venida del Hijo del Hombre? Su voz como trompeta. Así que si te dicen, mira, está aquí en esta sinagoga, mira, está aquí en esta iglesia, mira, el Cristo está aquí, mira, está haciendo señales, entonces sí es el Cristo, está sanando, entonces sí es el Cristo, está prosperando, entonces sí es el Cristo, no le creas, hermano, porque la escritura te está diciendo cómo va a venir Él. Mira, ponte esta marca, te va a ayudar, te va a facilitar la vida. No le creáis, hermano. Los hijos del Señor no estamos marcados, estamos sellados. La marca se ve, el sello no. Adelante, creo que es Sai o Fer, no sé.
Sí, Carito, soy yo. También iba a comentar que había visto un video en la línea 12 del metro, debajo, bueno, esa línea ves que se cayó y debajo del puente pusieron unos, pues como unas figuras de unos demonios, pero enormes, y las puso el mismo gobierno de esa área de ahí. Y pues es muy raro porque precisamente veía un video donde una chica decía que el maligno está intentando meterse por todos lados, por videos, por hasta las caricaturas de los niños, por todos lados, para hacernos creer que es normal, ciertas, mete, por ejemplo, ciertas cosas que no son de Dios, ¿no? O sea que, pues, no sé, un pentagrama, una cosa de los sueños, cosas así, para engañar a la gente. Y pues esas cosas están enormes y son como de fierro, yo me imagino. Y la gente pasa por ahí y pues ya lo ve normal porque dice, pues el gobierno lo puso. Entonces, como que el maligno está intentando precisamente hacerle creer a las personas que es normal para cuando llegue ese tiempo, pues las personas van a decir, pues es normal, es normal. ¿Por qué? Porque ya lo van a tener normalizado. Entonces, sí, estar buscando la presencia de Dios, estar buscando siempre el tener esa comunión con el Señor para que sea Él el que nos vaya guiando, el que nos vaya mostrando lo que realmente pues proviene de Él y lo que no. Era lo que quería comentar. Así es, hermano. Al enemigo le encantan las mezclas. Le encanta estar mezclando lo santo con lo profano. Llamarle a lo malo bueno. Le encanta que las personas estemos tibias, con un pie en el mundo y con otro en la iglesia, porque sabe que no estamos seguros de lo que creemos, no tenemos la convicción. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía que tú sí sea sí y que tú no sea no, porque la tibieza al Señor no le agrada, hermano. Entonces, hermano, hay que seguir estando alerta, estando al pendiente de lo que dicen las noticias, estando al pendiente de todo lo que acontece, hermano, de todo lo que acontece, estar despiertos. Dice la escritura, despierta tú que duermes. Y bueno, hermano, pues vamos a dar gracias para concluir el servicio la próxima semana. Nuevamente seguimos con el capítulo 11. Yo creo que primeramente Dios, ya lo terminamos y vamos a entrar al último capítulo de Daniel. ¿Sale? Entonces vamos a dar gracias. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, ver estos temas, que aunque al principio, cuando se habla de historia, se nos vienen muchas preguntas a la mente y decimos, pero ¿cómo es? ¿Por qué lo está tocando? No sé, muchas cosas. Y a veces hasta nos da flojera, Señor. Pero te agradecemos, Padre, porque tú dejaste la profecía, Señor. La profecía la dejaste, Señor, para que entendiéramos qué es lo que también va a pasar en un futuro, para ver esa sombra, Señor, de lo que va a acontecer. Señor, el tiempo es corto y al enemigo, Señor, no le gusta estar perdiendo el tiempo. Él tan solo con distraernos tantito, Señor, ya hizo su tarea. Señor, ayúdenos, Señor, a despertar, a tener nuestros ojos, nuestros oídos, Señor, bien audibles, Señor, a lo que tú nos muestras. Señor, en estos últimos tiempos vemos mucha corrupción, vemos mucha maldad, aún, Padre, dentro del cristianismo. Vemos cómo se empiezan a corromper, Señor, y ya no predican con ese amor, Señor, sino a veces ya sus intereses es el diezmo, la ofrenda, ya son otras cosas, Padre. Señor Jesús, tu palabra lo dice, en los últimos tiempos la maldad iba a incrementar y a causa de que la maldad incrementa, Padre, vemos que el amor de muchos ya se enfría. Señor, síguenos mostrando de tu palabra. Danos de tu discernimiento para entender y comprender cuándo sí, cuándo no y cuándo nunca, Señor. Ayúdenos, Señor, a fortalecernos, porque estos tiempos estamos en la gracia, Señor, y hay que aprovechar, Señor, todo el pan que nos da, Señor.
no despreciarlo, aunque se nos haga complicado, complejo, sacar lo mejor de ese pan que tú nos das. Padre, lo veíamos ahorita, no es cantidad, es calidad, Señor, no es cuánto hacemos, Señor. Ayúdenos, Señor Jesús. No queremos estar delante de ti y que nos digas, nunca os conocí. Y aunque nosotros te digamos, Señor, me conectaba a las reuniones, Señor, yo servía, Padre, Señor, yo danzaba, Señor, yo iba a los hospitales, Señor, yo hacía actos de misericordia, Señor, y que tú nos digas, nunca los conocí, hacedores de maldad. Padre, no queremos eso, porque creo yo que es una de las respuestas más dolorosas, Padre. Permítenos seguir esforzándonos, Señor, y sobre todo, como se decía ahorita en el libro de Daniel, aquel cuyo pueblo conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. Señor, permítenos seguir perseverando, permítenos seguir adelante, permítenos, Señor, que nuestra mirada esté puesta en ti, no en los hombres, Señor, sino en ti. Permítenos que así sea, Padre. Ayúdenos, Señor Jesús, y permítenos actuar, permítenos seguir compartiendo las buenas nuevas, permítenos seguir hablando de ti, permítenos sobre todo dar ese testimonio, Señor, de que te tenemos en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Padre, y síguenos fortaleciendo, Padre. Síguenos, Señor, poniendo en nuestro corazón el querer como el hacer para seguir aprendiendo de tu palabra y conocerte cada vez más. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es clara y dice, no es con ejército ni con fuerza, es con mi Santo Espíritu y Señor, lo creemos, es con tu Santo Espíritu el que nos va a dar discernimiento, que nos va a dar consuelo, que nos va a abrir los ojos, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser más como tú, a que nuestra carne mengüe y que tu espíritu crezca. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdalos, cuídalos, protégelos. Aún, Señor, sigue aumentándoles la fe. Síguenos aumentando la fe, Padre. Te damos muchas gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga. Bonita noche, San Enrico, y les mando un abrazote. Bye, Bye, Carito, Dios les bendiga. bye, bye.